Hola a todos, muy buenos días. Esta mañana de domingo estamos muy felices de poder estar aquí juntos para compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer infinitamente la invitación para el pastor Neftalí, su esposa, para Misa, que nos hicieron la invitación de poder estar con ustedes, la amada iglesia Peniel aquí en Pueblo Nuevo. Queremos agradecerles. Quiero decirles que reconocemos ampliamente el trabajo que ustedes han hecho durante muchos años aquí en Tlalmanalco. Yo tengo que decir que prácticamente a todos los lugares donde vamos y de pronto le compartimos a gente, nos encontramos que alguien de Peniel ya les evangelizó, que alguien ya estuvo hablando la palabra de Dios y nos damos cuenta del rastro que ustedes están dejando de manera espiritual. Así es que nosotros bendecimos la vida de ustedes como pastores, como iglesia, y les animamos a seguir caminando. Y estamos aquí a la disposición para poder servirles. Así es que esta mañana quiero dirigirme con ustedes para hablar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón acerca de lo que es la voluntad de Dios. Qué tema tan interesante en estos tiempos, tener que entender lo que significa la voluntad de Dios y cómo debo yo de ajustarme y cómo debo de adaptarme a poder caminar en los planes, en los propósitos y en la voluntad de nuestro Dios. Quisiera primero que nada que fuésemos en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 6, y después de eso vamos a hacer una oración. Mateo capítulo 6, contiene un pasaje muy conocido por todos nosotros que es el Padre Nuestro. Y dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hacer una oración esta mañana para pedirle a Dios que Él nos dirija y poner en sus manos este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de compartir el mensaje a tu iglesia, Señor, aquí en Tlalmanalco. Señor Jesús, yo te pido que puedas utilizar mis labios, Señor Jesús, para poder transmitir el mensaje de tu palabra, y te ruego que pueda ser de bendición a todos los que nos están escuchando, Padre, a través de los canales que está utilizando la iglesia Peniel, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese cómo dice el versículo 10, que está diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está enseñándole a sus discípulos cómo deben de orar y comienza explicándoles estas primeras palabras para decirles que nosotros tenemos que pedirle que venga el reino de Dios a nuestras vidas. Si usted y yo queremos caminar en el centro de la voluntad de Dios, tenemos que estarle pidiendo que venga su reino a nuestras vidas. Y cuando hablamos esta palabra, nosotros tenemos que entender que entonces en un reino hay un rey. Y ese rey es el que ordena, ese rey es el que manda, ese rey es el que dirige. Y el rey en nuestras vidas, para nosotros como cristianos, es Jesucristo. Esto constantemente pega y choca con nosotros como cultura mexicana, porque nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a dejarle el señorío de nuestras vidas a alguien más. Siempre queremos nosotros hacer nuestra propia voluntad. Y tenemos canciones en la cultura mexicana como esa muy famosa que dice: pero sigo siendo el rey, ¿no? Y dice la canción ahí popular mexicana que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y yo sé que usted seguramente conoce la canción, pero esta canción al final de cuentas retrata muy bien nuestra mentalidad como mexicanos, en las cuales no estamos acostumbrados a que alguien venga y gobierne nuestras vidas. Pero Jesús le está enseñando a sus discípulos y les está diciendo que la manera correcta para orar es pedirle a Dios que venga su reino a nuestras vidas. Y en el reino también tiene que venir contenida el hacer la voluntad de Dios. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora quiero leerle este versículo en la versión NTV. Dice la versión NTV que tu reino venga pronto.
Me encanta cómo empieza esta traducción, porque está diciendo no que el reino de Dios venga después, no que venga mañana, no que venga pasado mañana o dentro de un año o varios años, sino que dice que tu reino venga pronto. Y luego a continuación dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Tenemos que entender una realidad. La realidad es que en el cielo solamente se hace la voluntad de Dios. Cuando alguien en el cielo, cuando un personaje en el cielo, le hace Satanás, intentó rebelarse y dejar de hacer la voluntad de Dios, entonces ese personaje fue desechado. Ese personaje fue expulsado del paraíso, de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque donde Dios gobierna no hay lugar ni hay espacio para rebeldías. Donde Dios gobierna no hay espacio para otra cosa más que se haga la voluntad de Dios. Y aquí la Biblia nos está diciendo en esta versión que se haga la voluntad de Dios. Por lo tanto, si tú y yo como cristianos queremos caminar en los caminos del Señor, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Pues simple y llanamente son sus designios. Alguien alguna vez me dijo: pastor, ¿cómo le hacemos nosotros para poder comprender cuál es la voluntad de Dios? Yo le dije: es bien sencillo, hay que leer la palabra. Porque la palabra de Dios es la voluntad del Señor, la voluntad del cielo expresada a los hombres, revelada a nosotros. Si tú quieres saber más acerca de la voluntad de Dios, simplemente tienes que leer la palabra, simplemente tienes que leer las escrituras. Y al leer las escrituras va a acontecer un efecto en tu mente que va a ser un efecto transformador. Ve conmigo ahora a Romanos capítulo 12. Fíjate lo que nos dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga conmigo ahí desde su casa: transformaos. Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice: ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo estoy leyendo las escrituras, cuando yo estoy conociendo lo que dice la palabra de Dios, entonces mi mente está comenzando a ser renovada. Y al ser renovada mi mente, yo puedo comenzar a experimentar tres cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Número 1, comienzo a entender que la voluntad de Dios es buena. Número 2, la voluntad de Dios es agradable. Y número 3, la voluntad de Dios es perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos que saber que eso es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Pero no va a ser buena, agradable y perfecta si usted no está leyendo la palabra de Dios, si usted y yo no nos estamos empapando de las escrituras, si nada más estamos conformándonos con lo que se nos enseña el domingo y entre semana tenemos la Biblia olvidada. Yo hice una visita esta semana y entré a una casa de personas obviamente que apenas están conociendo de Dios. Y mi pregunta fue: ¿ustedes tienen una Biblia? Y alguien de todos los que estaban allí en esa familia me dijeron: sí, tenemos una Biblia, la tenemos guardada allá en el ropero. Y corrieron al ropero, sacaron la Biblia y me la enseñaron. Y dicen: aquí tenemos una Biblia. Y yo le dije: bueno, ok. ¿Y han leído la Biblia? Y todos en absoluto silencio. Nadie había leído las escrituras. La Biblia no sirve de nada, nosotros lo sabemos, si la tenemos guardada ahí entre semana. Yo escuché una estadística que hicieron en las iglesias en Estados Unidos. Y la estadística decía que la mayoría de los cristianos, escuche bien, la mayoría de los cristianos solamente leen su Biblia entre 4 y 5 veces
a la semana. Estamos hablando, del 30% de los cristianos solamente leen la Biblia entre 4 y 5 días a la semana. Lo interesante de esto es que las personas que leen la Biblia o que reconocen la Biblia, el 30% de las personas que leen la Biblia 4 o 5 veces a la semana son personas mayores de 60 años. Es decir, lo que revelan las estadísticas es que los jóvenes, los adolescentes, los adultos no estamos acostumbrados a leer las escrituras. De cada 10, solamente 3 admiten leer la Biblia 4 o 5 veces a la semana. Luego me impactó la siguiente estadística. Decía que el 40% de los cristianos solamente leen las escrituras 1 o 2 veces a la semana. 1 o 2 veces a la semana. Y para esos cristianos el congregarse no era importante. Fíjese qué interesante que cuando ahora le preguntabas al 30% que leía la Biblia constantemente, ellos sí dijeron y ellos reconocían que el congregarse es sumamente importante. He ahí el efecto de la palabra de Dios en nuestras mentes. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra mente comienza a ser renovada y tu mente comienza a entender por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La gente pregunta en este tiempo si lo que estamos pasando es parte de la voluntad de Dios. Y tenemos que decir que sí. Dios en su soberana voluntad permitió que todas estas cosas estén sucediendo. En las semanas anteriores, si no me falla la memoria, la semana pasada prácticamente, en la península de Yucatán entró un huracán. Y la gente estaba muy asustada y no quería que entrara un huracán. Y yo escuché la voz de un meteorólogo, de un experto que decía, bueno, no nos gustan los huracanes, pero los huracanes son parte del ciclo natural del agua, son parte del ciclo de la naturaleza. Es más, son necesarios los huracanes para purificar las aguas, para purificar el medio ambiente, para purificar los mares, para volver a reverdecer toda la selva que tenemos aquí. Y él decía, a pesar de que a nosotros no nos gusten los huracanes, porque a su paso es bien cierto, traen lluvias, traen vientos y a lo mejor ciertas destrucciones, pero son necesarios. Y a veces cuando tú y yo no comprendemos los planes de Dios y cuando solamente estamos viendo las cosas de manera egoísta, cuando solamente lo estamos viendo de nuestra perspectiva, entonces vamos a pensar que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta. Pero dice la palabra de Dios que su voluntad es buena y agradable y perfecta. Ahora mira, quiero leer el versículo 2 en la versión NTV. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Solamente cuando nuestra mente está renovada, solamente cuando dejamos que las escrituras afecten plenamente nuestro corazón, es cuando vamos a poder comprender la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos siendo permeados, cuando nosotros no estamos siendo afectados por la palabra de Dios, entonces no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, su voluntad es buena. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Yo me preguntaba hace un tiempo, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Qué difícil es para nosotros como seres humanos entenderlo. Ahora yo desde hace prácticamente 2 años estoy pastoreando la iglesia que mis padres fundaron. Y yo muchas veces me he preguntado cómo ha sido esto parte de la voluntad de Dios. Hasta cierto punto yo no sé cómo llegué hasta aquí. No era algo que yo deseara en este momento tal vez, mas sin embargo sé que es la voluntad de Dios. Y usted va a decir, ¿por qué está diciendo usted esto? Bueno, es que las circunstancias fueron un poco difíciles o muy difíciles. Resulta que hace un poco más de 2 años mi madre empezó a estar muy mal.
Ella sufrió una caída y al caerse en el patio de la casa, ella se fracturó un pie. Al fracturarse el pie, van al hospital, le dicen que tiene que hacerse una operación. Le hacen la operación y aparentemente del pie pues sale bien de la operación. Nos la dan de alta después de unos días, pero empezamos a notar que ella empezaba a estar mal de la salud. Empezó con un poquito de gripa, así de la nada. Empezó con fiebres, la presión se le empezó a disparar. Y ella estaba haciéndose la fuerte, la valiente, hasta que mi hermano dijo, no, necesitamos llevarla al hospital. Y la llevaron al hospital. Y cuando llegamos al hospital, yo estaba en el trabajo y los alcancé allá. Cuando llegué al hospital, pude ver a mi madre sentada en una silla, prácticamente desmayada. Cuando me dicen, es que tu madre viene con la presión altísima, viene con el azúcar elevadísimo, y llegaron ustedes a tiempo, porque si ustedes hubieran llegado un poquito después, se les hubiera muerto por un paro cardíaco o por un accidente cardiovascular, qué sé yo. Nos dijeron infinidad de cosas los médicos. Estando allí, mi mamá empezó a estar mal de salud. Los doctores no sabían con claridad qué estaba pasando. Fueron varias semanas de estar allí en el hospital. Venían doctores tras doctores, especialistas tras especialistas. Hubo un momento que en la habitación de mi madre se juntaban varios especialistas, que del corazón, de los hígados, de los riñones, del cerebro, de los pies, del cuerpo, para intentar entender y dictaminar qué es lo que estaba pasando. Pero no encontraban lo que sucedió, hasta que después de algunas cosas los médicos encontraron que una bolita del hueso, un poco de sangre que se había hecho dura, se volvió un coágulo y subió desde la pierna a través de las venas en forma de coágulo y se estacionó en los pulmones. Y ahora el asunto que tenía mi madre era una neumonía muy intensa. Una neumonía muy terrible durante algunas semanas que ella estuvo ahí hospitalizada. Mi madre le inyectaban las piernas porque ya pues las otras partes del cuerpo ya no podían recibir inyecciones. Le inyectaban las piernas, le tuvieron que inyectar el estómago. Mi madre llegaba un momento en que decía, ya no quiero nada de inyecciones, ya no quiero saber nada de esto. Y fue en medio de ese tiempo que, como mi padre y mi madre estaban en el hospital constantemente, me dijeron, necesitamos que te hagas cargo de la iglesia. Por eso dije hace ratito que no sé en realidad cómo es que yo llegué aquí, aunque sé que Dios ha puesto un llamado en mi vida. Yo lo entiendo perfectamente y yo creo en ese llamado, estoy de acuerdo. Pero las circunstancias que rodearon ese llamado no fueron tal vez las más favorables. Y la pregunta que muchas veces pudimos habernos hecho ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Es este el plan de Dios para nuestras vidas? Y han pasado algunas semanas, han pasado ya casi 2 años. Y yo he entendido que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En medio de esta crisis, en medio de este dolor, en medio de estas dificultades, nuestra fe en el Señor se ha aumentado. En medio de las enfermedades, nosotros hemos aprendido a confiar todavía más en Cristo Jesús. Es en medio de los momentos difíciles que nosotros aprendemos a abandonarnos. En medio de tantas dificultades es cuando aprendemos a abandonarnos en Dios. Yo me he estado dando cuenta de un efecto que esta pandemia ha causado. Ahora yo salgo a la calle, constantemente recibo mensajes a través de Facebook. En la página de nuestra iglesia recibimos llamadas telefónicas de gente que nos dice, necesito de Dios. La gente está comenzando a decir, háblenme de Cristo, háblenme del Señor. Estamos comenzando a ver sanidades, estamos comenzando a ver conversiones. Nos ha pasado aquí en la iglesia últimamente que jóvenes, que hombres me están diciendo, necesito bautizarme. Un joven era tal su necesidad de bautizarse que no podía esperar hasta la siguiente semana y decía, pastor, yo siento que necesito hoy ser bautizado.
Y le dije, pues solamente tengo una tina aquí en la iglesia para bautizarte. Si quieres ser bautizado, me acordé del pasaje de cuando Felipe está predicando la palabra con el etíope y es bautizado en una acumulación de agua que tenían ahí. Lo baja del carruaje, le enseña la palabra y ahí es bautizado. Me acordé de ese pasaje y dije, ¿qué impide que seas bautizado? Y lo bautizamos. Hace unos momentos antes de estar grabando este mensaje, recibí una llamada de alguien que me dice, de uno de los discipuladores de la iglesia, me dicen, pastor, estaba yo compartiendo la palabra de Dios a una mujer y le hablé acerca de la necesidad del bautismo y me pidió que le diera todo el curso del bautismo y quiere bautizarse mañana. Esta mujer acaba de recibir a Jesús el día de hoy y hoy mismo está reconociendo su necesidad. Yo me he dado cuenta que aunque para muchos es difícil y es bien cierto, ha habido muerte, ha habido dolor en medio de esta pandemia, ha habido tal vez escasez económica, pero hay una realidad. La realidad es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y este tiempo ha servido para zarandear el corazón de la gente, para que la gente pueda volverse a Dios. Y tal vez usted esté en medio de una circunstancia difícil, tal vez usted esté en medio de un momento que está atravesando pruebas, luchas y dificultades y usted se está preguntando, ¿es esto la voluntad de Dios para mi vida? Tal vez usted se pregunta, ¿es esto lo que Dios quiere que yo esté atravesando? Yo le digo, Dios permite estas circunstancias en nuestra vida para mostrarnos su salvación, para mostrarnos su amor, pero sobre todo también para hacernos crecer en la fe. Vea conmigo Proverbios capítulo 3. Vamos a ir en nuestra Biblia a Proverbios capítulo 3. En el versículo 6. Proverbios 3:6, lo voy a leer en Reina Valera y después lo voy a leer en la versión NTV. Dice la palabra de Dios. Reconócelo, hablando del Señor, en todos tus caminos y Él enderezará tus, ¿qué dice aquí? Tus veredas. En la NTV me encanta porque dice lo siguiente. Dicen, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es en medio de las dificultades, en medio de las cosas que estamos intentando planear o hacer, que cuando buscamos su voluntad, Él nos va a enseñar qué camino tomar. En esos momentos que mi madre estaba ya en el hospital, en los cuales mi papá estaba allí día y noche, llorando, nosotros decíamos, híjole, cómo nos gustaría estar con ellos en este momento, pero también Dios nos ha dado la responsabilidad de la iglesia y queremos estar aquí ministrando a los hermanos, ministrando a la iglesia. Y mi corazón se partía muchas veces porque yo sabía que mis padres estaban en necesidad en el hospital y nosotros estábamos aquí en la iglesia ministrando. Pero yo le decía, Señor, ¿cuál es el camino que nosotros debemos de escoger? ¿Cuál es el camino que nosotros debemos de buscar, de tomar? Y el Señor poco a poco nos mostraba que esta era su voluntad, que este era su momento. Muchas veces cuando me han preguntado, ¿estás contento de ser pastor? Yo les digo sí y no. Y me dicen, ¿cómo que sí y no? Les digo sí porque sé que es el llamado de Dios. No porque las circunstancias que me llevaron a esto tal vez no eran los mejores a como yo pensaba. Mas sin embargo he entendido que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Después de un tiempo la situación de mi mamá se agravó. Ese coágulo que le había causado muchas semanas en el hospital por una neumonía subió. Ahora ya no estaba en los pulmones, ahora estaba en los ojos. Y esa neumonía, ese coágulo, le estaba impidiendo la vista. Y ahora mi madre ya no tenía solamente el problema del pie, ya no tenía solamente el problema en los pulmones, ahora tenía un nuevo problema. El problema era que la vista la estaba perdiendo. De hecho, uno de sus ojos ha perdido totalmente la vista. Y el otro tiene una visión como del 70-80% a causa de una situación.
Y tú te puedes poner a preguntar, ¿cómo es posible que de una caída en el patio de su casa, haciendo sus actividades, estaba barriendo? ¿Cómo de una caída fueron aumentando las circunstancias hasta llegar a este lugar? Hasta llegar a este momento. Sin lugar a dudas, yo te puedo decir, hemos derramado muchas lágrimas en este tiempo. Hemos llorado. Mi esposa ha visto cómo muchas veces yo he llorado en las noches, orando a Dios, pidiéndole sanidad para mi madre. Pero sobre todo le he dicho, Señor, hágase tu voluntad. Así como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre, hágase tu voluntad. Porque constantemente queremos hacer lo que nosotros queremos. Constantemente queremos que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Yo en medio de este tiempo he aprendido a decirle, Señor, hágase tu voluntad. Que no se hagan las cosas que yo quiera. Jesús nos puso en el ejemplo cuando estaba antes de entrar al Calvario, cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Jesús oraba y decía esto: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero decía luego a continuación: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando usted y yo estamos en medio de dificultades, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Diga conmigo: yo necesito hacer la voluntad de Dios. Vea conmigo unos versículos más adelante que está en Proverbios capítulo 17. Proverbios 17 en el versículo 3. Proverbios 17:3. Dice la palabra: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Fíjate cómo Dios está haciendo aquí una comparación. Está tomando un ejemplo de cosas naturales para mostrarnos la obra de Dios en el ser humano. En otras palabras, como dice la versión NTV, el fuego prueba la pureza del corazón, del oro digo. El fuego prueba la pureza del oro. Observa cómo el oro, para saber qué tan puro es, tiene que ser pasado por el fuego. Y dice, y también de la plata. El oro y la plata, para saber qué tan puros son, tienen que ser sometidos a altas temperaturas en el horno. Y ahí luego dice, pero el Señor prueba el corazón. Quiere decir que Dios está permitiendo todas estas circunstancias difíciles, inclusive la enfermedad, inclusive la muerte, para probar nuestros corazones. Ahora mi pregunta es, ¿será porque Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones? ¿O porque más bien nosotros no sabemos qué hay en nuestros corazones? Porque Dios todo lo sabe. Él sin lugar a dudas sabe qué hay en cada corazón. Los que no sabemos qué hay verdaderamente en nuestro corazón somos nosotros. Me encanta la historia de Job, que tiene que ser probado, tienen que ser tocados sus hijos con la muerte, tienen que ser tocadas sus posesiones y tiene que ser tocado inclusive su propio cuerpo. De tal grado que él tenía llagas en todo su cuerpo, y llega un día su esposa y le dice, ya nada más falta que maldigas a tu Dios y que te mueras. Pero Job, entendiendo quién era su Dios y entendiendo la voluntad de Dios, él decía cosas como las siguientes. Decía, ¿recibiremos solamente de Dios el bien y no también el mal? Que no sea así, decía Job. Y yo creo que este es un tiempo en el cual también nuestro corazón está siendo probado para ver si usted y yo en verdad amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? Y si en verdad estamos dispuestos a amarle a pesar de las muertes, a pesar de las circunstancias difíciles. Quiero que usted sepa que los cristianos de todas las épocas han enfrentado cosas difíciles.
que hasta si nosotros les mostramos lo que estamos pasando en la actualidad, ellos dirían, esto no es nada a comparación de lo que nosotros hemos sufrido. Si comparamos a los cristianos del primer siglo, ellos eran perseguidos, ellos los crucificaban y los quemaban vivos en los caminos de los romanos, en los caminos que iban hacia el palacio romano. Y los cristianos eran crucificados y quemados vivos para iluminar de noche el camino hacia el palacio romano. Cualquiera que se decía cristiano era sobajado, era ultrajado, era violado, era matado, era despojado de todo lo que tenía. ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender a pasar estos tiempos de dificultad? Hermano, yo sé que a lo mejor usted en su cuerpo ha estado experimentando enfermedad a causa de todo esto que está sucediendo o por otras causas. Pero es en medio de esta prueba que nuestra fe tiene que ser fortalecida. Es en medio de esta prueba que usted tiene que utilizarlo como el momento preciso para que verdaderamente su fe brille, para que verdaderamente su fe sea purificada y usted salga de este tiempo con mayor fuerza y fe espiritual y más confianza en el Señor. Quiero ir al último pasaje de este día. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mira cómo Pedro tiene que escribir esta carta. Se dice que el contexto en el cual Pedro escribe esta carta es un contexto en el cual la iglesia estaba siendo perseguida. Y comienza a escribir lo siguiente y dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo nos podemos alegrar, hermanos, en medio de las dificultades? Esto es algo que no se puede lograr si nuestra mente no ha sido renovada, si no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, diga conmigo, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice aquí, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo he podido ver a mi madre después de este tiempo de dificultad, con una pierna que no la tiene al 100%, con secuelas en su respiración, con secuelas en sus ojos. Yo la he podido ver llena de fe en este tiempo. Si tú platicas ahora con ella, han venido algunas personas a verla y le dicen, pastora, en verdad es que pareciera que usted nunca tuvo nada, porque se ve la presencia de Dios en su vida. Y yo digo, gloria a Dios y aleluya. La presencia de Dios se magnifica y se glorifica en nuestras vidas cada vez que nosotros estamos pasando por diversas pruebas, pero que nos hemos mantenido firmes. Hermanos, así como en la primaria, en la secundaria, en la universidad, usted tiene que pasar pruebas, tiene que pasar exámenes para ir al siguiente grado. Yo puedo sentir en mi espíritu que todo este tiempo Dios lo está permitiendo como una prueba para ver si estamos listos para el siguiente nivel de las cosas que Dios quiere traer a este tiempo para su iglesia. Yo creo firmemente que Dios va a traer un crecimiento a nuestras iglesias, porque yo lo he estado viendo semana tras semana, gente que está viniendo a recibir a Jesús en su corazón. Y yo sé que no solamente me está aconteciendo a mí, porque platico con otros pastores cada semana, casi diario, platico con diferentes pastores y me dicen, también está sucediendo en mi iglesia, también están viniendo personas nuevas, personas que están hambrientas de Dios. Mi pregunta es, ¿estaremos listos? ¿Estamos aprovechando esta prueba para poder avanzar, para poder ir al siguiente nivel? ¿O vamos a terminar reprobados?
Porque muchos de nosotros lamentablemente también hemos podido saber y ver que ahora estamos reprobados. Que ahora mucha gente ya no cree en Dios porque dice: ¿cómo puede ser posible que un Dios bueno permita todas estas cosas? ¿Cómo es posible que si Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo un familiar que falleció? ¿Por qué en mi familia aconteció esto? Yo preguntaría: ¿y por qué no? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué me haría a mí diferente para no pasar por estas pruebas? ¿Qué haría mi madre diferente para no haber pasado por estas circunstancias? ¿Por el hecho de que ella sirve a Dios? ¿Por el hecho de que ella a lo mejor tenga un título y que la gente le llame pastora? ¿Por el hecho de que ella comparta la palabra? ¿Por eso no va a pasar pruebas? No. Todos en esta tierra vamos a pasar pruebas, circunstancias difíciles. El asunto está en si queremos o no queremos pasar al siguiente nivel. Yo día tras día doy clases a alumnos y todos los días yo les digo: ¿quieres pasar al siguiente nivel? Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que estar listo. Porque si no estás listo, entonces los exámenes, las pruebas te van a reprobar y van a impedirte que tú sigas adelante. Claro, hay que renunciar, hay que morir a muchas cosas, hasta el descanso, a muchas cosas de esta tierra. Pero si quiero avanzar, yo tengo que estar dispuesto. Yo quiero hacerte un llamado esta tarde, este día. Yo quiero invitarte a que tú ahí en tu casa, ahí en la iglesia, los que estén en la iglesia, los que estén en su casa, puedan ponerse de pie y puedan orar unos momentos al Señor y puedan decirle: Señor, yo quiero comprender cuál es tu voluntad. Yo quiero aprender y reconocer que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Padre. Pero no lo puedo entender bajo mi pensamiento egoísta. No lo puedo comprender bajo mis pensamientos, Señor. Lo puedo comprender solamente cuando mi mente es renovada por tu palabra. Señor, yo sé que estás permitiendo este tiempo para que mi fe sea probada. Tú estás permitiendo este tiempo para que mi fe pueda avanzar a otro nivel, Dios. Para que yo pueda crecer como cristiano, para que yo pueda crecer como discípulo, Padre. Yo oro, Padre Santo, para que los hermanos que están atravesando por enfermedad, por dificultad, Señor, que su fe no falte, Dios. Así como Jesús oró por Pedro, oramos que su fe no falte, Dios. Muévete, Espíritu Santo, te rogamos que soples, Señor, la vida, que, Señor Jesús de Dios, sopla esa vida sobre mis hermanos que están atravesando dificultades y están atravesando enfermedades, por aquellos que están atravesando problemas, Señor, financieros, legales, Padre Santo. Que el fuego de la prueba, Señor, no queme, Dios, sus corazones, sino que su fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Es nuestra oración y es nuestro deseo este día, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues muchas gracias a la iglesia Peniel. Ha sido un gran honor, en verdad. Considero un honor y un privilegio en que me hayan invitado para poderles compartir el mensaje esta mañana. Muchas gracias. Bendiciones.